Y este estudio del libro de los Hechos, que venimos haciendo ya hace más de 9 meses, es el estudio número 49. Estudio número 49, y hemos llegado al final del capítulo 15, versículo 36, y vamos a leer esa porción del 36 al 31, y después vamos a orar, y después vamos a ir a explayar completamente esta palabra y que Dios nos ayude a entenderla. Amén. Y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Uno simplemente al leer este pasaje quizás dice: bueno, ¿qué tiene esto que enseñarnos? Pero nos va a enseñar mucho. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por darnos la oportunidad de exponer tu palabra, de estudiarla, de aprenderla, de meditar en ella. Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes. Seas tú, Espíritu Santo, el que nos guíe a todo conocimiento, a toda verdad. Espíritu Santo, en esta mañana abre nuestro entendimiento, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, derrama tu gracia sobre gracia, que en esta mañana nosotros podamos transitar, Señor, rumiar este pasaje de las Escrituras, tu palabra, Señor, y entender con profundidad lo que tú quieras enseñarnos, y que esta palabra quede anclada en nuestro corazón, que nos edifique para nuestro crecimiento y madurez. Señor, ayuda aquí a tu servidor, Señor, a exponer la palabra con integridad, con santidad, con sabiduría, honestamente. Señor, no exponiendo mi intención, mi pensamiento, mi idea, sino exponiendo tu palabra con claridad y con verdad, no quitando ni agregando absolutamente nada. Gracias te damos, Dios, por tu inmenso amor sobre nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad de crecer en tu verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ahora fíjate algo. Yo titulé este mensaje, no este título. Titulé este mensaje: ¿quién tiene la razón? Y si pudiéramos anexar al mensaje anterior, tenemos que recordar, para los que quizás recién se están sumando a este estudio del libro de los Hechos, sumar o anexar a lo que sucedió al principio del capítulo 15, que fue que después de que Pablo y Bernabé iniciaron su viaje misionero, al iniciar su viaje misionero, la segunda parada que ellos tienen después de tener persecución, acuérdese que en ese viaje misionero ellos sufrieron, fueron apedreados, estuvieron en cárceles, tuvieron oposición, fueron difamados, tuvieron luchas, fueron expulsados, fueron echados. Y al comenzar el viaje habían llevado con ellos a Juan Marcos. Y Juan Marcos, apenas comenzó el viaje y vio la dureza de lo que es ser un misionero, Juan Marcos se vuelve a Jerusalén, donde estaba su casa, donde vivía su mamá. Se fue con mamita. Y en ese momento los apóstoles siguieron y continuaron el viaje y siguieron adelante. Después, cuando llegaron de vuelta a la iglesia donde ellos estaban,
sucedió lo que pasó, que ellos bajaron al concilio en Jerusalén porque había unos hermanos que estaban enseñando una doctrina errada, que era que tenían que judaizarse para ser salvos y la salvación venía por gracia. Bueno, después de todo ese debate, después de lo que vimos la semana pasada y todo lo que enseñó Pedro, lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Bernabé y lo que enseñó Jacobo, el pastor de la iglesia, el medio hermano de Jesús, ellos vuelven a la iglesia de Antioquía, que era la segunda iglesia más importante después de la de Jerusalén. La de Jerusalén era una iglesia sumamente con miembros judíos, y la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba creciendo sumamente con gente gentil. Pero en ese tiempo estaban creciendo la iglesia mixta, había judíos y gentiles que estaban uniéndose al cristianismo, que era lo que el Señor había determinado. En ese momento, después de un tiempo, Pablo y Bernabé, estando en Antioquía, ellos se quedan y predican la palabra, pero llegó un momento en el cual Pablo le dijo a Bernabé, a su compañero, a su amigo de misiones, le dice a Bernabé: Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ellos en el primer viaje misionero habían predicado el evangelio y por la gracia de Dios mucha gente se había convertido. Y ya había pasado un tiempo, entonces Pablo quería iniciar su segundo viaje misionero para ver cómo estaba esta gente, a ver cómo venía en su progreso espiritual y de qué manera uno puede ayudarlos y favorecerlos en su crecimiento, porque de eso se trata. Por eso nunca a la persona que es nueva, que es nacida de nuevo en la fe, hay que dejarla sola. Siempre es importante hacerle un seguimiento, siempre es importante ver cómo está, ver si está orando, ver si está leyendo la palabra, ver si se está congregando. Es muy importante eso, porque la persona todavía es un bebé espiritual y necesita unos cuidados mucho más específicos, o requiere otro tipo de cuidado que una persona más grande. Es algo obvio que eso sí pasa en una vida natural, cuanto también en la vida espiritual, que es un nacimiento. Amén. Entonces Pablo dice: bueno, vayamos a visitar a esta gente que hemos predicado y que el Señor ha salvado, para ver cómo están en ese momento. Y Bernabé dice: buenísimo, y quería llevar consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre a Marcos. Bernabé se le ocurre en ese momento, en ese segundo viaje que iban a iniciar, de llevar a Juan Marcos. Ya para los que están un poco más interiorizados en la palabra, ya hemos hablado de Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos en la Biblia, el segundo evangelio después de Mateo. Juan Marcos era hijo de la mujer donde se hacían las primeras reuniones en Jerusalén. En el momento en que Pedro estaba detenido y que el ángel abre las puertas y Pedro sale y va a la casa de una mujer donde había una criada, esa era la casa de Juan Marcos. Juan Marcos también era sobrino de Bernabé. ¿Se da cuenta? Es importante esto para poder entender el contexto, porque si no entendemos esto, no vamos a entender qué es lo que sucedió. Y acuérdese siempre esta pregunta, porque al final muchos de ustedes van a pensar como yo, o van a pensar como yo pensaba. ¿Quién tiene la razón? Porque todo el tiempo nosotros estamos debatiendo sobre quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en encrucijadas en la vida, en el trabajo, en la familia. Uno opina una cosa, otro opina otra. Fíjate que todos opinamos diferente. Todos tenemos visiones diferentes, perspectivas, vidas distintas que nos hacen ver las cosas de otra manera.
todos. Y acá ocurre esto que es increíble. Entonces Bernabé le dice: ¿por qué no llevamos a Juan Marcos? Versículo 28, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia en el primer viaje y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Mira dónde condujo todo esto. Esto condujo a una separación. Y Dios deja expuesto esto aquí para enseñarnos una gran lección. Si usted en esta mañana lo puede tomar y puede decir: bueno, yo quiero tomar esta palabra, yo sé que usted va a ser ricamente bendecido y va a aprender algo realmente increíble. Tenemos que conocer un poco el carácter de estas tres personas que están involucradas aquí: Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Tres personas que están en un dilema, tres personas que terminan separándose. Hay una separación aquí. Ahora, lo importante de todo es empezar por Bernabé, que Bernabé fue el que sugirió llevar a Juan Marcos. ¿Quién era Bernabé? Dice la palabra de Dios en Hechos 11:24. Si usted retrocede un poquito ahí, vemos que cuando la iglesia de Antioquía se abrió y lo enviaron a Bernabé a liderar la iglesia, dice en el versículo 24 del capítulo 11 de Hechos: pero era varón, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Wow. ¿Cómo era Bernabé? Un hombre bueno. ¿Sabe que Bernabé, su nombre era José? Y le cambiaron el nombre los discípulos al principio del libro de los Hechos por Bernabé, que significa, escuche bien, significa hijo de consolación. Era alguien que tenía un espíritu de consuelo. Era alguien que tenía un carácter. Mira, por eso yo oraba a Dios y le decía esta mañana a Dios: Señor, ayúdame a poder interpretar de tal manera que se entienda el concepto de lo que creo que tú has puesto en mi corazón. Fíjate cómo Bernabé era conocido por ser un hombre de consolación. Porque Bernabé tenía un carácter totalmente distinto, un carácter sumiso, un hombre bueno, un hombre que todo el tiempo él quería ayudar. Bernabé fue el que vendió su heredad en el principio del libro de los Hechos para repartir las necesidades de los hermanos. Algo que después hizo Ananías y Zafira, y murieron por querer imitar a Bernabé, pero de mala manera, mintiendo al Espíritu Santo. Entonces fíjate el hombre que es Bernabé, el hombre que Dios puso al lado de Pablo. Fue un padre para Pablo y ayudó a Pablo en un montón de cosas. Fíjate que fue Bernabé el que ayudó a Pablo cuando Pablo es rescatado por el Señor camino a Damasco. Nadie se quería juntar con Pablo. Todos le tenían miedo. Él era un asesino, él era un perseguidor de la iglesia, él mataba gente. Nadie se quería juntar con Pablo. Pero ¿quién fue a juntarse con Pablo? Bernabé. Y dice que Bernabé lo tomó a Pablo y lo llevó a los apóstoles. Él era hijo de consolación, él unificaba, él tenía un carácter. ¿Se entiende, hermano, la esencia del carácter de Bernabé? Lo que Bernabé era increíble. Era un hombre
extraordinario. Amén. Ahora, este Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos. Marcos fue el hombre que fue con ellos en su primer viaje, pero al poco tiempo, al ver la dureza, al ver lo difícil de lo que tiene la obra de Dios, y digo, ¿cuántas veces, cuántos Marcos debe haber? No. ¿Cuántos Marcos hay? Muchas veces, ¿cuántos Marcos hemos sido nosotros en la vida? ¿Saben los Marcos que yo he conocido? Marcos, al ver todo eso, él se acobarda. Él tiene temor y vuelve a Jerusalén y los abandona. Y eso fue crucial para el apóstol Pablo. Eso fue determinante para el apóstol Pablo. Marcos se fue, pero si nosotros conocemos un poco la historia de Marcos, ¿quién fue Marcos? Marcos fue el que escribe el Evangelio según San Marcos, pero este Marcos que está aquí era un muchacho muy joven. Pero este Marcos que escribe el Evangelio según San Marcos, él ya tenía 66 años. ¿Va entendiendo? Este Marcos que está aquí se calcula que tenía 20 y tantos. Y este Marcos que está aquí fue un Marcos que ayudó mucho a Pedro. Se cree que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, que Pedro escribió a través de Marcos. Marcos termina siendo un gran hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, tremendo. Pero es importante prestar atención a lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Nosotros estamos en ese momento, estamos en esa reunión donde está Marcos, Bernabé, Pablo, y no conocemos nada. Imagínense, estar ahí. Está Bernabé, que usted lo conoce. Bernabé, un hombre piadoso, un hombre de consolación, un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y también está Marcos, un muchacho joven, inexperto, temeroso. Pero también hay un Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo, un hombre entregado por completo a la obra de Dios. Un hombre que está sumamente sumergido el 100% a la obra de Dios. ¿Te das cuenta? La gente que hay en la obra de Dios. Hay Bernabés, hay Pablos, hay Marcos, hay Judas, hay de todo. Hay de todos los colores. Amén. Ahora, Pablo, un hombre ferviente, entregado por completo a la obra de Dios, un misionero implacable. Pablo era un maestro sin igual, un evangelista extraordinario, siempre caminando hacia la meta. Él no retrocedía jamás. Lo hemos visto. Lo apedreaban a Pablo, se levantaba y volvía a entrar. Lo metían en la cárcel, salía y seguía predicando. Era implacable. El tipo no retrocedía por nada. Marcos no tenía ni la uña de Pablo. ¿Se da cuenta? Pablo era un hombre extraordinario. Un hombre que no vacilaba en su llamado, un hombre que no dudaba, un hombre que iba al frente, un hombre apasionado, un hombre firme. Bernabé, un hombre de consolación, un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo. Marcos, un hombre temeroso, duditativo, inexperto. Pablo, un hombre lleno de fe, íntegro, tenaz, elocuente, decisivo
enérgico, con una fuerza inagotable. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Dice que a Pablo no le parecía bien, versículo 38. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos de Panfilia, porque no había ido con ellos a la obra. A Pablo no le parecía bien llevar a Marcos, pero a Bernabé sí. Ahora estamos en un dilema. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esos dilemas? Uno dice blanco, el otro dice negro. Esto es lo que yo les quiero proponer esta mañana. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, bueno, yo el título es ¿quién tiene razón? A simple vista, yo muchas veces cuando leí esto, no quiero dar mi opinión porque si no es como que favorecería, pero ¿usted qué pensaría después de todo lo que yo le conté de dos hombres extraordinarios? Quitemos a Marcos por un momento. Agáchate, Marcos. Venga, para allá. Tenemos aquí a Bernabé, un hombre extraordinario, un hombre lleno de compasión, misericordia. Y tenemos aquí a un Pablo, un hombre elocuente, eficaz, un hombre preciso, un hombre que no retrocede, no vacila, un hombre que va hacia adelante. Y de repente hay un dilema. Una palabra. Mire qué simple, una palabra. Bernabé dice, ¿por qué no llevamos a Marcos? ¿No podría haber dicho otra cosa? ¿No podría haber dicho, llevemos a Firulais, lo metemos en un bolso y listo? No, llevemos a Marcos. Eso fue una palabra, listo, suficiente para que el resultado ya lo conocemos. Se separaron. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Nos separamos, pastor. ¿Por qué? Porque teníamos esos pequeños ahorros y él quería comprarle las cubiertas al auto y yo quería comprar un colchón. Porque ya el nuestro ya no daba más. Era el colchón de los perros. Y nos separamos. Nos separamos porque él quería ir a Claromecó y yo quería ir a Santa Teresita. Nos separamos por el color de pintura de la casa. Nos separábamos porque si ayudamos a tu mamá o no ayudamos a tu mamá. Amén. Digo, ¿cuántas veces nos encontramos en esos dilemas? ¿Quién tendrá razón acá? ¿Quién es el que tiene razón? ¿Qué cree usted? ¿Bernabé? ¿Pablo? ¿Quién será? ¿Cuántas veces a mí me han venido a preguntar muchas veces, pastor, ¿quién tiene razón, yo o ella? Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Por quién tira usted? ¿Por mí o por ella? A ver, díganos. Ella dice una cosa y yo digo otra. ¿Qué hacemos? Todo el tiempo nos encontramos en este dilema, todo el tiempo. En la crianza de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra decisión, en las decisiones que tomamos, todo el tiempo, en la iglesia. Ahora fíjate algo que no me quiero olvidar. Eran dos personas llenas del Espíritu Santo. Llenas. No estamos hablando de mundanitos, hermanos medios carnales y medios espirituales. Estamos hablando de dos personas llenas del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Que aunque estemos llenos del Espíritu Santo, estas cosas suceden. Pablo y Bernabé, y el Señor nos dejó esto aquí para que nosotros veamos que estas cosas suceden, que estas cosas pasan, que la gente tiene desacuerdos, que la gente piensa distinto, que la gente es diferente, que no todos tienen que pensar igual que yo. El problema es cómo se resuelve esto. Por eso yo siempre digo, cuando uno
lee las escrituras, tiene que leer todo, porque si lee simplemente un pequeño pasaje y no conoce toda la palabra, muchas veces va a sacar las cosas de contexto. Contradigo la Biblia con la misma Biblia. Y eso los veo todo el tiempo. Gente que sube versículo. No, porque esto, porque no. Sentido. Y el otro sube versículos que lo respaldan a él. Y el otro sube versículos que lo respaldan a él. No sé si usted lo ve eso. Yo lo veo en las redes sociales todo el tiempo. Gente que sube versículos que me respaldan a mí. Y el otro sube versículos que lo respaldan a él. El necesitado sube versículo y dice: ayudarán al necesitado. Y el otro sube versículo y dice: el que no trabaja, que no coma. ¿Se da cuenta? Entonces vos decís: pero esto es un lío bárbaro. ¿Para dónde voy? Porque uno dice acá, otro dice ¿dónde? Entonces ahí está, hay un problema que quizás hoy se solucione en tu vida. Mire, te vas a ahorrar de psicólogos, psiquiatras, medicamentos, terapia. Te va a salir barato. Una ofrenda de 1,000. Ahora fíjate, estas cosas pasan. La gente es distinta. Ninguno somos iguales. Mira la diversidad que Dios tiene. Por eso no hay una sola persona en la tierra que sea igual a otro. Nadie. Si no, fíjate tus huellas dactilares. Son únicas. Únicas. No hay otro con tus mismas huellas en ninguna parte del universo. Eres tú solo. Mira si no hay una creación inteligente, una creación precisa, única con cada uno de ellos. Pero estos cada uno tienen que convivir con un montón de gente que piensa diferente. Ahora no me contestó. ¿Quién cree usted que tiene la razón? Levante la mano los que creen que tienen la razón, Pablo. A ver, levante la mano los que creen que tienen la razón. Pablo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay algunos con dudas. 11, 12. ¿Cuántos creen que tiene la razón Bernabé? Levante la mano los que tienen la razón Bernabé. 1, 2, 3, 4. Y el resto que no tienen, son un panqueque ustedes, ¿no? No sabemos para quién tirar, ¿no? Pero acá hay que tirar para alguien. O uno o otro. O blanco o negro. Acá no hay gris. Bernabé o Pablo. Pablo y Bernabé sufrían de algo. Y es que los dos tenían razón. Y ese es el problema. Cuando las dos personas tienen razón. Eso es algo muy a menudo. Y ellos sufrían de algo que se llama paroxismo, que está acá escrito en la Biblia, pero en la traducción original es paroxismo. Y dice en el versículo 39: y hubo tal desacuerdo, hubo tal paroxismo. Esa es la palabra original griega, paroxismo. ¿Qué significa esa palabra? Paroxismo. ¿Y sabe lo que significa esa palabra? Dice en el versículo 39: y hubo tal paroxismo entre ellos que se separaron el uno del otro. La palabra paroxismo significa o se refiere a la exageración de algo. Escuche, es una expresión enardecida de una opinión.
acá conmigo? Personas llenas del Espíritu Santo, hombres de Dios, gente de Dios, pero con paroxismo. ¿Qué es eso? Que son muy enérgicos, demasiado fervientes a su opinión. Testarudos, tercos. Podemos darle un montón de adjetivos. Eran personas con una opinión exagerada de lo que ellos pretendían. Imagínate esto. Pablo le dice a Bernabé: Bernabé, tú siempre el mismo, nunca aprendes. ¿No te das cuenta lo que nos hizo allá en Panfilia? ¿Estás ciego? ¿No te das cuenta que este joven no encaja en esta tarea? Pero claro, es tu sobrino. Es tu sobrino. Decilo así, Bernabé, es tu sobrino. Imagínese Bernabé. Qué fácil para ti, Pablo, sacar tus propias conclusiones. Pero no dijiste nada cuando en Jerusalén nadie te quería dar una oportunidad y yo te la di. Pero claro, ahora que ya creciste y estás maduro, desechemos a este pobre pibe, no dándole una oportunidad. Eso es el paroxismo. Ser enérgico en su opinión, ser fortalecido en su opinión. Y es increíble cómo estos siervos padecían de esto que padecemos todos nosotros. Todos nosotros padecemos de esto. De querer defender nuestra idea, de querer luchar por nuestra opinión enérgicamente, sin darnos cuenta de algo. Bernabé quería darle una oportunidad a Marcos. Bernabé era un hombre de oportunidades. Bernabé era un hombre que si te equivocabas, él te daba una oportunidad, te daba varias oportunidades. Lo hizo con Pablo cuando nadie lo quería escuchar. Él lo apañó, lo ayudó. Ahora fíjate algo, Pablo era alguien que era muy determinante en su misión y él no quería correr riesgos. Él no quería llevar a alguien vacilante, a alguien que era medio blandito. Pablo, él consideraba que había que dejarlo madurar todavía. Bernabé decía, no, él va a madurar con nosotros en el camino, en el proceso. Y Pablo, no, déjalo para que madure. No, que venga, no, que se quede, no, que venga, que se quede. Los dos tenían su opinión. Los dos estaban determinados. Y esto los llevó a la separación. El paroxismo. Algo que muchas veces uno dice es una tontería, pero es algo que puede destruir relaciones, puede destruir familias, puede destruir ministerios, puede destruir hogares. Hombres que estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es ¿cómo? La pregunta es, o mejor dicho, ¿el paroxismo es malo? No es malo. ¿Ser enérgico en tus opiniones es malo? No. ¿Ser decidido en lo que tú crees es malo? No. Entonces, pastor, usted me está confundiendo.
Porque usted primero me dice que quién tiene la razón, después me dice que los dos tienen la razón, que los dos sufren de un enérgico y decidida opinión, pero que supuestamente está mal, pero ahora no está mal. Me está confundiendo. No, no está mal el parocentismo, si lo miras de cierta manera. Ahora, ¿cuál es el problema? El orden de las cosas, las prioridades de las cosas. Cuando no se tiene prioridades en las cosas, surgen estas cosas. Bernabé y Pablo sufrían de parocentismo desordenado. ¿Qué significa eso? Significa que ellos tenían el parocentismo por encima de todo lo demás, olvidándose las cosas más importantes. Amén. Los dos tenían razones, los dos tenían dones, los dos tenían talento, los dos tenían ministerio, los dos tenían deseos, los dos tenían conceptos, los dos tenían ideas, los dos tenían opiniones, los dos podían hablar, pero los dos se equivocaron. ¿Los dos se equivocaron? Sí. ¿Pablo se equivocó? Sí. ¿Bernabé se equivocó? Sí. ¿Los dos tenían razón en su opinión? Sí, pero los dos se equivocaron. ¿Por qué? Porque tiempo después, y esto tiene que ver con la palabra, tiempo después Pablo nos da una lección de esto. La lección que Pablo nos da está en 1 Corintios 13:4, y yo la busqué en lenguaje o Dios habla hoy. Y dice esto: el parocentismo no es, escuchen, el parocentismo no es. Tener amor es saber qué, soportar. El amor soporta, el parocentismo no. Es ser bondadoso, es no tener envidia, es no ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, es creerlo todo, es esperarlo todo, es soportarlo todo. ¿Se da cuenta? El parocentismo estaba por encima de algo que se llama ¿cómo? Amor. ¿Tu opinión es buena? Sí. ¿Tienes razón? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Tienes ministerio? Sí. ¿Tienes dones? ¿Eres hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo? Sí, sí. Pero si el amor no está por encima de todas las cosas, nos va a llevar a esto, a separarnos.